Saludos, saludos, hermanos, hermanas, familia que nos están viendo. Aquí estamos nuevamente. Queremos pues darle la bienvenida a todos y que puedan disfrutar o puedan ser Amén. bendecidos espiritualmente Amén, con el amén. estudio de la palabra. Aquí estamos nuevamente. Vamos a seguir estudiando. La semana pasada estábamos hablando acerca de Naamán y vamos a Naamán el leproso, el sí. leproso y ese general sirio. Entonces vamos a hablar de él un poco, vamos a continuar la historia. Quizás la terminemos hoy, quizás no, no sabemos, ¿verdad? No sabemos, pero Vamos a vamos tratar, a terminarla. Eventualmente la vamos a en terminar. algún momento, así, Sí, así. para continuar con otro tema. Exacto. Así que bienvenidos a todos nuevamente, a Teresa, a todos los hermanos que nos están viendo en diferentes lugares, en México, los hermanos aquí, nuestros hermanos de la clase de escuela sabática, hermanos aquí de iglesia, Y que de nos Concia. manden un mensaje, Sí, ¿verdad? claro que sí. Un saludo por lo menos para ver que están Sí, escuchando si estás de acuerdo o o no si está les de acuerdo. gusta la presentación o si le ven algo que no, ellos que no están de acuerdo con eso. Que nos dejen saber, ¿verdad? Sí, Estamos, porque de estamos cualquier para manera, aprender sí, juntos. sí, Claro que claro sí. que sí. Claro que sí. Vamos entonces a orar y entonces Está bien, comenzamos con el estudio. Roda. Comenzamos. Amantísimo Padre que estás en los cielos, Señor, te agradecemos inmensamente por tu amor, misericordia con nosotros. Ahora pedimos, Padre, tu Espíritu Santo nos dirija en este estudio, a que podamos buscar hacer tus palabras, Señor, y que tú nos dices a través de tu palabra, Señor. Enséñanos, Señor, a confiar en ella, a creerla, Señor, en cada momento. Y así que sea una bendición para todo el que esté escuchando. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Nos quedamos en el versículo número 8 y en el estudio pasado vemos que Naamán fue al lugar equivocado porque no está de acuerdo con el mensaje que la niña le envió a Naamán, a la esposa de Naamán y a él, porque la niña decía, si mi señor, refiriéndose a Naamán, fuese a Samaria donde está el profeta, él lo curaría de su lepra. Y ahora se encuentra frente al rey. Al rey, como que si De, el rey lo va a curar. Entonces el rey malinterpreta la carta que le manda el rey sirio como un reto, como tratando de provocarlo para que haya una guerra entre ellos. Entonces por eso es que dice, considerar ahora y ver cómo busca ocasión contra mí. Entonces el rey está, ¿cómo se llama? Está preocupado porque él no puede curar a este hombre. Pero Dios, de alguna manera, le dice a Eliseo, su siervo, de lo que está sucediendo. Y Eliseo manda posiblemente al siervo a decirle al rey que mande a, ¿cómo se llama? A Amán. Naamán a su casa porque él es el profeta, que el rey no es el profeta. El Y es profeta interesante, exacto. El profeta era Eliseo. es Y Eliseo. es interesante como le manda el mensaje. Sí, Digo, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decirle al rey, y aquí como que le manda un regaño, y dice, le hace una pregunta, dice, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. exacto. Porque en realidad antes de que hubiesen reyes en Israel, Israel era una teocracia. Y teocracia quiere decir que está directamente administrado por Dios. Y que lo que Dios dice, eso es lo que tienen que hacer. Pero ellos no querían ya seguir bajo la tutela de Dios. Qué desgracia, ¿verdad? Cómo el pecado envilece y embrutece a la persona. No querer seguir bajo la tutela de Dios es una idiotez. Que eso es precisamente lo que necesitamos. Exacto. Estar bajo la tutela de Dios porque nuestros pensamientos no son muy buenos. Exacto. Y, Y lo hacemos hoy en día también, nos sí, pasa hoy en día, hacemos lo mismo. hacemos lo mismo. Tenemos personas que quieren que el gobierno nos gobierne, en vez de dejar que Dios nos gobierne. Sí, y entonces necesitamos que Dios nos gobierne Así. para que podamos hacer las cosas correctamente, para que podamos pensar correctamente, hablar correctamente y actuar correctamente.
De otra manera no va a suceder porque somos seres creados, ¿verdad? Esto me recuerda un poco, o me hace pensar también en, quizás hermanos como iglesia, hemos crecido en una iglesia donde dependemos mucho del pastor, Sí. ¿verdad? Dependemos mucho de otro ser humano para nuestra relación con Dios. Y mientras que Dios quiere tener esa relación íntima con nosotros, como quería tener con el pueblo de Israel. Así es, por eso dice que maldito el varón que confía en el hombre. Nosotros no deberíamos de confiar en ningún hombre. No es porque por maldad, sino porque estamos contaminados, estamos Exacto, pervertidos. exacto. Y entonces Exacto. no podemos confiar en otro hombre que está haciendo los mismos errores que nosotros estamos haciendo. Así es. Así. Y leemos el versículo 9 entonces. Dice, y vino Naamán con sus caballos y con sus carros y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Llegó al lugar donde tenía que llegar. O sea que llegó, pero no llegó, no iba solo, Oh, ¿verdad? mm, mm. No iba solo, sino que iba acompañado y con sus caballos y con su carro. O Ujú. sea que era una comitiva. Y este versículo nos indica cuál era el problema de Naamán. El problema de Naamán no era la lepra. El problema de Naamán era el orgullo. Por eso es que como llegó a la casa de Eliseo. La casa de Eliseo posiblemente era una casa, una chocita Una humilde casa. Ajá. bien humilde, sencilla, no era un palacio y no tenía ejércitos, y llega Naamán pomposamente con sus caballos y con todos sus amigotes a pretender, ya aquí estoy yo, soy Naamán, pero no toca la puerta, sino que se queda esperando Alguien lo reciba. para que alguien lo reciba. Entonces Así es. pierde uno ver cuál es el problema Naamán. El Ajá. orgullo los está matando. Y ahí es donde entra la salvación de que Dios quiere salvar no solamente lo físico, quiere lo más importante de salvarnos espiritualmente. Espiritualmente salvado porque tiene un problema enorme, que es el mismo problema que tenemos nosotros, todos nosotros, que somos muy pretenciosos y orgullosos y nos creemos mucho, vamos a la escuela y obtenemos ¿cómo se llama? Un papel, Un papel, un diploma, un diploma y ya creemos que nosotros inventamos el algo. mundo con un pedazo de papel que no sirve para nada. Pero ese es el problema que tenía Naamán y como tú dices, Miguel, el Dios lo quiere salvar. Exacto, Y para exacto. poder salvarlo, para que tuviese una experiencia con Dios, él lo tuvo que herir con una enfermedad odiosa, que en ese Sí, tiempo era la lepra. exacto, es para que pase por un proceso. Sí, sí. Tiene que pasar un proceso para poder Dios alcanzarlo. Alcanzarlo para salvarlo. Exacto, exacto. Pues en el versículo, lo interesante que es interesante que sigue, porque y la historia se pone mejor cada momento. Dice, ah, entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve, lo interesante es que no lo recibe Eliseo. No, no. Manda un mensajero para que le dé un mensaje. Sí, ¿por qué? Tiene que matar el orgullo. ¿Entiendes? Exacto. La idea detrás de este versículo es, estás tan orgulloso, yo no te voy a, ni siquiera te voy a hablar, te voy a mandar un mensaje para que tú obedezcas no a mí, sino al mensaje que viene de Dios. Y por eso le dice ahí, mira, entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. O sea que el mensaje es este, de Dios, y se lo manda con Geshi, se llama, Ajá. creo, El siervo, ajá. el siervo, y le manda a decir eso, y eso en vez de humillarlo, entonces lo embrutece más, y se llena de odio, porque no lo están tratando como él cree que debía de ser tratado. Él es ¿cómo se llama? El general de todas las Fuerzas Armadas de Siria, que era en ese tiempo los más poderosos, pero él cree que está siendo insultado y Satanás lo está peñiscando también para que decirle, oye, mira cómo te trata esta gente, como que no fueras nada, ¿verdad? Ujú. Entonces el orgullo, el indio se le sube y se enoja. Se enoja.
En vez de, y eso es lo que causa el orgullo, impide que recibir el mensaje, Sí. O sea que cuando uno nos un volvemos obstáculo. orgullosos, nos privamos de las bendiciones que Dios nos quiere dar, porque Exacto. creemos que merecemos un trato diferente, pero no, el trato que Dios nos da es el trato correcto, ¿verdad? Y debemos de aceptarlo con humildad y no con orgullo. Y cualquier cosa que Dios dice que hagamos, hagámosla, No. porque es para nuestro beneficio. Exacto. Y eso a veces, esta experiencia de Naamán, nosotros la vivimos, nosotros también la vivimos. A veces nos hablan de cierta manera, nos dicen ciertas cosas, y porque nos creemos mucho, o no no mencionan nuestro nombre en cierta ocasión, porque fue un evento especial y no mencionan nuestro nombre, y nos herimos Sí, cuando nos herimos cuando no mencionan nuestro nombre, cuando nos agradecen por lo que hicimos, y todo eso es ese mismo sentir de Naamán. es el El mismo. mismo sen- O sea que la idea de estudiar a Naamán no es para condenar o criticar a Naamán, sino porque cada uno de nosotros llevamos un Naamán metido en la cabeza y nos creemos mucho más de lo que somos. Y en realidad hay más beneficio en ser humildes y en ser orgullosos. No hay ningún beneficio, no hay ningún beneficio espiritual. Sí, Todo así está es. en la humildad. Entonces Naamán dice, lee el número de Sí, 11. en el versículo 11 dice, y Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando a pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Él O sea, sí, esperaba sí, un programa completo de lo que sí, esperaba él. porque él era el general de las Fuerzas Armadas de Siria y él esperaba que se le tratara de esa manera. O sea que Naamán no es diferente a lo que nosotros hacemos. Nosotros ya tenemos el color, el tamaño y la calidad de lo que queremos. Y le pedimos a Dios con especificaciones. Pues Naamán tenía el mismo problema que tenemos nosotros y él se decía, bueno, yo creía que este iba a salir y estando en pie iba a Iba a levantar invocar las manos, el iba. nombre de Dios, iba a tocarme la manito donde tengo la lepra y me iba a sanar. Eso es lo que yo creía que iba a hacer. Pero este hombre no me está tratando bien y eso no me gusta. Ujú. Pero entonces está enojado, está herido. Pero eso es lo que Dios quiere. Quiere herirle el orgullo para poder salvarlo. ¿Entiendes? Entonces, Naamán, Satanás está tentando a Naamán para que no acepte nada del profeta. Así como nos tienta a nosotros para que tampoco tengamos nada con los que nos quieren ayudar espiritualmente. Vamos a seguir Exacto, adelante. y seguimos, porque a ver qué proceso, a ver qué pasa. Habana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado ¿Ves? O sea que él quiere hacerlo todo a su a su manera. manera. Y él conoce los dos ríos, porque el río Farfar, Jordán es un río sucio. Y depende de qué parte del río vayas, es asqueroso, hiede. Porque ese no río corre como alimenta al mar muerto. Y a medida que va procediendo hacia el mar muerto, las aguas se van estancando, se van suavando, estancando. Y cuando el agua se estanca, se se pudre. pudre y produce un olor, pero Feo. malísimo, porque los animales que están ahí en el agua se pudren también. Entonces, cuando el agua del río Jordán termina en el mar muerto, por eso es que se llama el mar muerto, porque todo lo que hay ahí es mortandad. Entonces él está diciendo, comparando el río Jordán con Habana y Farfar, que Farfar, son dos ríos de Damasco. Dice, esos dos ríos tienen agua pura y limpia y huele.
¿Y por qué no voy de regreso yo a mi patria y me meto allí en el agua 7 veces? ¿No me voy a curar? No. No, porque no es el mensaje, No, el mensaje no no son las instrucciones concuerda. de Dios. ¿Entiendes? El mensaje dice que tiene que meterse en el agua del río Jordán 7 veces. Pero eso es para limpiarle el orgullo. No es para limpiar la lepra física, el orgulloso, porque es muy orgulloso. Y entonces él quiere hacer todo a su manera, pero dice, Exacto. y se fue enojado, se fue con rabia. Parecía un perro labrioso porque no se hacían las cosas como él quería. O sea que él no fue a Samaria a buscar ayuda, sino a dar ayuda, a decir cómo se tienen ¿Cómo tiene que hacer las cosas? las cosas. A dar órdenes como general en sí, Así pero es, a como dar todo órdenes. general. Ajá, exacto. Y interesante porque, volviendo al mismo, porque es bien importante que nosotros entendamos que nosotros somos así también, nos enojamos. Sí. Hay mucha gente que se va enojada de la iglesia, se va porque las cosas no se hacen como ellos quieren. Sí. No hacemos como nosotros queremos y nos enojamos y nos vamos a otra A otra parte, iglesia. a otra iglesia. Como que si eso va a cambiar algo, no va a cambiar nada. El problema no es la iglesia, entonces, el problema es la No, persona. la persona. Interesante. Somos nosotros. Interesante. Entonces dice, más, seguimos leyendo en el versículo 13, más sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta le mandara alguna gran cosa, te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciendo, lávate y serás limpio? O sea que el Espíritu Santo se Está agarra usando a estos siervos. de los soldados de Naamán. Recordamos que esas personas son paganas, o sea, Sí, son paganas. y el Espíritu Santo los está Lo usando. está usando, ¿verdad? Y el espíritu, ¿cómo se llama? Y el criado o el sirviente le dice, Padre mío, si el profeta te pidiera que él te curaba si fueras a conquistar una nación, como tú eres un general, ¿no lo harías? Pues todo lo que te está pidiendo es que te metas al río ahí 7 veces. O sea que el criado le está diciendo, ¿qué te pasa? Lo que está pidiendo no es No es una gran cosa. una gran cosa. Es una cosa sencilla, simple. Ujú. Todo lo que te está pidiendo es que te metas al río, te hundas 7 veces y hasta vas a estar limpio. Entonces, ¿por qué tú te enojas? El hombre no te está pidiendo nada que sea irrazonable, te está pidiendo algo que Dios le ha dicho que te pida. Así es. Entonces, ¿por qué no humildemente te metes al agua, te hundes 7 veces y vas a ver que vas a salir limpio? Porque eso es lo que dice el profeta. Exacto. Pero ve la similitud entre la historia de Naamán y la nuestra. Bien claro. Es la bien misma. clarito. Idéntica. Nosotros somos leprosos espirituales. El orgullo es una lepra que solamente Dios puede curar y nadie más. Y por eso es que nos llama a arrepentirnos. Arrepentirnos, Y es arrepentirnos nos de llama y nuestro nos dice orgullo. cosas, ¿verdad?, que nos ofenden, pero que son verdad y que las necesitamos. Así Y es. entonces nada más dice que se fue enojado, pero el soldado que le dijo todo esto lo hace pensar. Bueno, yo soy un idiota aquí porque en realidad este soldado tiene razón, no me está pidiendo que vaya a conquistar una nación. No le está diciendo que vaya a construir una ciudad completa, no le está Nada. diciendo algo tan sencillo como Métete al agua, únete 7 veces. veces y vas Y a haces- ser limpio. Dios no es, Wow. no es injusto en lo que nos pide. Pero viene con una lección, por eso mismo. Entonces, como producto de lo que el soldado le dice, descendió al agua y zambullóse 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y fue limpio. Amén. ¿Ve? Decidió proceder con humildad, someterse a la palabra del profeta, que era lo mismo de decir que se estaba sometiendo a la palabra de Dios. Claro. Y como se ve, Isaías 55 dice, mi palabra hará lo que yo quiero.
sea, y lo interesante, aquí el río no tenía ningún Nada. no tenía ningún químico, no tenía nada, ninguna medicina, no tenía nada que lo iba a curar. Nada. No fue el río, fue la palabra de Dios. Fue la palabra, el mensaje. El mensaje. Entonces, él debía de obedecer el mensaje y él decidió, porque llegó a la conclusión de que estaba procediendo injustamente con el varón de Dios, con el profeta, y entonces bajó al río, se quitó su armadura de soldado y se hundió 7 veces en el Jordán, y se dice que salió la carnita como la de un niño, bien sana y bonita. ¿Ve? Wow. Y cuando él salió y se vio las manos, ese hombre saltaba de alegría, estaba contento. No, me imagino. Y ya de haber dicho, qué idiota soy, casi me pierdo esta gran bendición. Entonces, desde ese momento comienza la mente de Naamán y la mente de los soldados a trabajar. Y comienzan ¿cómo se llama?, a aprender de todo lo que ha pasado en casa del profeta. ¿Por qué? Porque ellos tienen que dar testimonio a su familia, a sus amigos en Siria. Sí, pues tienen que regresar. Tienen que regresar. Y desde que regresan, y ya cuando van de regreso, como no llegan inmediatamente, esa noche mientras están comiendo, están hablando y riéndose a carcajadas. Mira nada más, y tú que no querías hundirte en el río Jordán, pero ves que lo que pasa cuando nosotros obedecemos, y se estaban riendo, pero el Espíritu Santo estaba trabajando en estos soldados y en Naamán, porque ellos ahora tenían que testificar de lo que les había pasado. Amén. Y eso es lo lindo, la experiencia. Ya Dios le estaba llevando ese proceso para poder testificar del Dios de Israel, que era lo que Dios quería que Israel hiciera. Y exactamente. Entonces, como Israel no lo estaba haciendo, entonces él trajo un mundano, lo curó, y este mundano se fue para su casa testificar. Y comenzó a decirle a todo el mundo lo que el Dios de Israel había hecho por él. Que era lo que los israelitas tenían que estar haciendo, pero que no estaban haciendo. Y es como nosotros debemos estar testificando, y si no lo hacemos, Dios va a usar a otras personas para testificar. O las piedras dice que van a hablar. Imagínate que las piedras nos van a quitar el lugar. Imagínate, ¿no? Y lo interesante sigue, estamos en el versículo 15, ¿verdad? Estamos ahí, dice, y volvió al varón de Dios, a él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Ahí está el testimonio, ¿verdad? Ajá. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Bueno, aquí está. Aquí es donde veo interesante. Salvación por obras. En otras palabras, él quiere pagar por la bendición que ha recibido. Pero el profeta no es idiota, él sabe lo que está haciendo y él sabe que él no puede recibir nada porque él no ha hecho nada por Naamán. Exacto. Es Dios. Él entiende que no fue. Él no tiene ningún poder para poder hacer algo. No hizo nada más que darle un mensaje que Dios le envió. Exacto. Entonces él llega a la conclusión de que si tomase algo de este sirio, de este mundano, iba a estar ofendiendo a Dios, insultando a Dios, él tratando de tomar el lugar que le pertenece solo a Dios. Entonces él tenía que honrar y glorificar a Dios, diciéndole, no, lo siento mucho, pero no puedo tomar nada de lo que tú trajiste. O sea que tú trajiste todo ese montón de cosas, pero eso no te sirve de nada. Porque no te puede curar la lepra. Así es, pero lo lindo es cómo empieza a testificar. Para mí, cuando dice, ahora reconozco que solo hay un Dios en la tierra, es bello poder, hombre pagano, hombre así que estaba acostumbrado a adorar a otros dioses. Él se postraba a otros dioses y en su pueblo, y ahora reconocer que solamente hay un Dios. O sea que él era ¿cómo se llama? No era ateo, sino que era cree en muchos dioses. De muchos dioses, si se me fue la palabra ahora. Pues era politeísta. Politeísta, ¿se dice? Politeísta.
Él cree en muchos dioses, ¿verdad? Ajá. Pero ahora reconoce él que solo hay un Dios. Y es el Dios que me quitó la lepra. Y entonces de ahora en adelante dice, al único Dios que voy a adorar es al Dios de Israel. O sea que no solamente está curado físicamente, sino que está curado espiritualmente. Y él demuestra esta conversión dando su testimonio de que él está dispuesto no solamente a aceptar lo que Dios le ha dado, sino a cambiar como producto de lo que Dios ha hecho por él. Y en este momento dice, en adelante yo solo voy a adorar al Dios de Israel. Así es. Una Gloria a conversión Dios. tremenda. Gloria a Dios. Y es una conversión que debemos experimentar nosotros, ¿verdad? Así Que es, cada momento así es. tenemos que tener comenzar. Entonces, continuamos. Yo creo que vamos a terminar. El Creo que vamos a 16, terminar. el Quedan unos 16. minutos, pero vamos a terminar. Dice, mas él dijo, vive Jehová, vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba a que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Si no quiso. No quiso. Entonces Naamán dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas. De un par de mulas, está haciendo una pregunta. O sea, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. O está convertido, ¿verdad? Pero dice, me gusta lo que dice, entonces Naamán dijo, ruégote pues, no se dará a tu siervo una carga de un par de acémelas De de mulas. aquella tierra. O sea que él cree que hay algo especial en la tierra alrededor de él y él quiere llevarse un par de cargas para la casa. unas dos Unas mulas. cargadas de, ¿cómo se llama?, de tierra. Porque él cree que hay algo en esta tierra aquí, hay algo especial. Ujú. Entonces yo quiero llevarme un par de mulas llenas de tierra para hacer sacrificio a Jehová, ¿verdad? Pero la tierra ni el río tenía nada que ver. Entonces no te da nada. Nada. Así es. Y entonces terminamos con el 18. Y en esto perdone Jehová a tu siervo que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. O sea que cuando el rey iba a su... Él tenía, parte de su labor tenía que estar allí con él. con él, entonces el rey era un viejo, ya estaba en su vejez. Ujú. Entonces cuando él se hincaba, él no podía hincarse por sí mismo, Entonces sino que agarraba de Naamán. agarraba la mano de Naamán. Y entonces de esa manera los dos se hincaban. Exacto. Entonces dice que me perdone Dios que yo me hinque ante esta estatua, pero yo no, físicamente lo estoy haciendo, pero mentalmente no. Mi adoración es con Jehová y con Jehová solamente. Entonces él ve el problema que tiene Naamán, el profeta ve el problema que tiene Naamán, y en el 19 dice, vete en paz, o sea que no te preocupes, tranquilo. tú sigues trabajando con el rey y sigues te hincando como lo has hecho, pero da testimonio de lo que te ha hecho Dios a ti. Exacto. ¿Verdad? No solamente al rey, sino a todos tus amigos, familiares. ¿Y qué es lo que van a hacer? ¿Verdad? Todos los soldados y él van a dar testimonio de lo que Jehová ha hecho por Naamán. Y ya llevan en la mente cómo van a contar la historia y cómo se van a reír cuando Naamán se enojó. Así es. Y digo, y ahora esta historia, para los que están viendo, ya estamos pues concluimos, pero es otro ejemplo de lo que Dios hace, lo que Dios quiere que nosotros, ustedes, nosotros, hagamos con la palabra. Sí. Y es creerla y ejecutar y obedecerlo, o creer la palabra para que tenga efecto, sea lo decimos nuevamente, para que sea una realidad en nuestras vidas. Exactamente, la palabra tiene poder para hacer aquello que la palabra misma expresa. Pero tenemos que tener fe, tenemos que creer, como el centurión que dijo, di la palabra solamente y mi siervo será sano.
Él no dependía de Cristo Jesús para que curara a su siervo. Él dependía de la palabra. Él creía que si Cristo Jesús hablaba sanidad para su siervo, que su siervo se iba a curar. Y eso fue lo que él creyó y le dice, Cristo Jesús le dijo al centurión que sea así como tú has creído en tu corazón. Y inmediatamente en ese momento dice que el siervo se curó. Pero el siervo no sabía nada de lo que estaba pasando. Así es. O sea que el centro de la historia no es el siervo que se estaba muriendo, ese centurión que necesitaba la bendición de Dios para vivir. Amén. Y si algún día vamos al cielo, vamos a conocer al centurión. Vamos a conocer al centurión. Amén, amén. Así que hermanos, yo creo que vamos a concluir, pero hemos visto varias ya historias, como el centurión, hemos visto a Jairo, vimos a Naamán, cómo trabaja la palabra y cuán importante es nosotros creer en lo que Dios dice, lo que Dios te dice, lo que Dios nos dice a nosotros, para que esas promesas pues sean, se lleven a cabo en nuestras vidas. Y es algo poderoso y podamos testificar. Podamos testificar. Tenemos un testimonio vivo. Lo que Dios nos ha hecho por nosotros. Amén. Y lo puede hacer por ti, y si lo puede hacer por mí, lo puede hacer por ti y por toda tu familia. Amén. ¿Verdad? Pero amén. No creas en estatuas como creía Naamán, porque las estatuas no le ayudaron en nada. Bueno, oremos entonces. Oramos y concluimos ahí. Y concluimos con esta historia. Eterno Dios que moras en los cielos, te damos gracias, Señor, por tantas bendiciones recibidas y que no merecemos. Gracias, te pedimos, Señor, que nos sigas bendiciendo no solamente a nosotros, sino a nuestros televidentes, a los que nos están viendo y escuchando. Que si hay alguno en este momento que nos esté escuchando y tiene un problema, que tú extiendas tu mano poderosa sobre esa persona o personas y las cures de su maldad, de su enfermedad, así como tú que curaste a Naamán, porque todos tenemos un Naamán adentro de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, nuestro Salvador, te lo pedimos. Amén. 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 Así que continúen contactándose si pueden con texto, le pedimos. Amén. Dios les bendiga y hasta la próxima semana. Amén. Dios les bendiga.